Bueno, acá está lloviendo, estoy debajo de mi sombrilla y con mis plantas sintiendo cómo cae una leve lluvia con 30 grados de temperatura. O sea que estoy bastante bien, digamos. Bueno, lo primero, este es el comienzo de mi campaña electoral. Lo primero que quiero decir es para los políticos que van a actuar en esta campaña. Cualquiera sea para esta campaña de mayo, obviamente. Cualquiera sea la, el origen de esos políticos, o sea, blancos, colorados, frente amplista, multicolores, bueno, cualquiera. Y quiero plantear 2 o 3 cosas que son fundamentales para Florida. La primera, una ciudad que no está que no está preparada para aquello que tanto hablamos, que es el cambio climático. El cambio climático no lo vamos a poder superar en este momento. Van a pasar miles de años para que el hombre, el ser humano, cambie el cambio climático o cambie la actuación y cómo y el trato con la naturaleza para que esto cambie. Pero ¿cómo hacemos para convivir con esta situación? O sea, estamos prácticamente viviendo un clima tropical en verano, cosa que en Uruguay lo que existía era el clima, estábamos por debajo del clima tropical, subtropical. Pero hoy prácticamente tenemos 30, 36 grados, 40, 42 en verano, y es realmente una situación bastante complicada en una ciudad donde no está preparada porque no hay políticas, por ejemplo, de forestación, ¿no? El verde acá lo vemos en el Prado de la Piedra Alta. Después, alguna placita, pero en la ciudad en su conjunto, en las calles, en las veredas, en las casas, salvo las casas que son antiguas y que tienen grandes fondos y por lo tanto tienen todavía esos grandes árboles. Pero después, en las casas nuevas, a las que llamamos modernas, que se hacen con materiales que la mayoría no están adaptados al cambio climático. La mayoría son materiales poco costosos y para resumirlos, digamos que plásticos, ¿no? Entonces, tampoco es muy común, es más común ahora, pero tampoco es muy común que en cada casa haya 2 o 3 aires acondicionados. Vemos los edificios, cada apartamento con 2 o 3 aires acondicionados. ¿Por qué?
porque existe una total devastación en lo que tiene que ver con el plantado de árboles. Se subestiman las plantas, tanto en casas como eh, como en calles. Se los considera un lugar sucio, que no debemos, las plantas son como cosas sucias, que debemos sacar porque juntan animales, porque transmiten humedad, porque bueno, eso hay que planteárselo los arquitectos para que hagan casas como hacen en otros países, que prácticamente hay edificios que están cubiertos por que están cubiertos de vegetación, porque se han dado cuenta que la vegetación hace que rebaje la temperatura del ambiente, oxigene y sobre todo baje la necesidad de la energía eléctrica para mantener el fresco de las casas. Es decir, para mantener el clima adecuado para poder sobrevivir. Eso acá prácticamente hay que desarrollarlo, no existe. Hay las calles están devastadas de árboles. Caminar acá un día de 30 grados, así sea a las 8 de la mañana, por una calle de Florida, es insoportable, porque hay cuadras y cuadras donde no hay un solo árbol, porque los han cortado, porque no han puesto otros, porque los han dejado secados, porque han podado mal, porque no hay una preocupación y expertos en el medio ambiente que se preocupen por que en las intendencias hayan personas que tengan, que sean capaces de asesorar a la gente que planta los árboles y que poda los árboles para que no rompan veredas y para que oxigenen la ciudad, y que la gente que está haciendo sus casas, que hace sus casas, que se preocupe de tener lo verde y no cortarlo porque es sucio. Bueno, hay que tratar de que los arquitectos usen, cuando hacen una casa, elementos que permitan que las plantas no transmitan humedad. Eso por un lado. Por otro lado, el transporte. Yo les pediría a los políticos que ya van a empezar la campaña dentro de unos días, que se fijen que en esta ciudad, si no tenés un auto o una moto, la gente que está, como decimos comúnmente, de a pie, está totalmente limitada por todo esto que estuve diciendo antes, para salir de sus casas. Y no solo por el calor, o por el frío, por la lluvia, o por la inundación, o por lo que sea, sino porque viven muy lejos del centro de la ciudad. Y para venir, querer comprar, para los comercios, para llegar a una mutualista o llegar a un centro de salud, hay que venir
o si tiene una moto, o si no, venir caminando. Porque la locomoción pública no existe prácticamente. Hay un ómnibus que recorre, pero uno. Y acá la ciudad se ha extendido muchísimo hacia el norte y de repente hay casas muy lindas, todo bárbaro, pero si no tenés un auto o una moto, quedaste totalmente aislado. Y a veces hay gente que tiene una moto, pero andan 2 o 3 en una moto, que es muy peligroso, incluso con niños, para poder trasladarse. Y no se trata de llevar, descentralizar, como hablan, de llevar todos los barrios, no, con eso no se soluciona, porque también hay que trasladarse, o sea, la gente no va a vivir en un barrio ahí y va a tener que ir al almacén del barrio o al supermercado del barrio o allá en Calamuchita y no relacionarse con el resto, no. En ninguna ciudad del mundo pasa eso, ¿no? Entonces, en lugar de sacar la terminal y de gastar millones de dólares en una terminal nueva, que esa gente, que esos políticos se encarguen de promover un, un medio de transporte que sea casi igual al medio capitalino. O sea, que uno vaya a la esquina y sepa que a tal hora pasa tal ómnibus que lo lleva a tal lado, ¿no? Eso es otro elemento. Y otro elemento importante también a tener en cuenta es la ruptura de las veredas. Acá las veredas son un verdadero desastre. La única que se puede caminar y no hay ningún tipo de problemas es la de la calle principal, que es Independencia. Además, baldosas flojas, baldosas que faltan, pozos, pocitos, no hay baldosas en algunos lugares, hay arena. Bueno, es un desastre y además cada uno hace su vereda y no le importa si tiene continuidad con la otra, una más alta, otra más baja, como escalones para andar en las veredas. Un desastre. No hay una sola vereda que esté bien, pero me estoy refiriendo no a la vereda de un vecino que se preocupó, que la puso nueva, bueno, me refiero a las calles en sí, ¿no? Porque en cada cuadra habrá una o dos veredas que están en condiciones. Los demás, las veredas levantadas por culpa de los árboles que están mal plantados, mal podados, todo eso lleva a que haya expertos a que digan qué tipo de árboles se pueden plantar, cómo hacerlos crecer hacia arriba y hacia abajo y no las raíces hacia los costados. Es decir, yo creo que tenemos que tomar mucho de lo que hemos visto los que han viajado a Brasil, por ejemplo, ya que Florida nos creemos una ciudad tan adelantada, vamos a compararnos con algunas ciudades de Brasil que están en un medio tropical. Uno va a cualquier ciudad equivalente a lo que es Florida y no pasa calor. Y hay 30, 40 grados todos los días. Porque por más humilde que sea el comercio, la casa o el hotel o lo que sea, tienen aire acondicionado
donde uno entra y se olvida que hay calor, medio de transporte con aire acondicionado, y bueno, están adaptados al trópico y nosotros vamos a tener que adaptarnos al cambio climático, porque si no en esta ciudad se va a convertir en un páramo en verano y también en invierno, porque el frío también es bastante importante. Bueno, eso era bueno, y por supuesto que hay otras, pero esas son las cosas que yo no he sentido a ningún político de Florida hablar, ¿tá? Y tener en cuenta.